Para quienes ya vieron la película, habrán notado que estos dos personajes eran la parte graciosa. Sin embargo, díganme si no les pareció curioso su comportamiento hacia los humanos. Ducky y Bonnie, estos dos peluches, han presenciado ataques en la feria. Y por eso tienen un comportamiento raro ante los humanos cuando quieren conseguir algo. Bienvenidos al canal de Brillo G. Los veteranos del canal ya sabrán que este video ha sido resubido, debido a que el original era con Loquendo. Sabemos que los muñecos o juguetes no son malos, simplemente reaccionan al medio, los comportamientos que ven a su alrededor. Ahora, estos dos peluches son muñecos de feria. ¿Y qué pasa en las ferias? A veces hay peleas entre adultos, robos, entre otras cosas. Por eso es que hay policías, como se puede ver en la película. Entonces, estos comportamientos los podrán haber aprendido viendo a los humanos. Pero eso serían solo peleas. Sin embargo, ellos en una parte idean un plan que conlleva seguir a un humano hasta su casa y luego sorprenderlo. Eso ya sería algo premeditado. Como sabemos, algunas ferias llegan a ser muy peligrosas. Desde pequeños robos hasta grandes peleas con finales fatales. Y a veces, robo de niños o cosas peores. Sabemos que los escritores toman inspiración en hechos reales para poner cosas en sus películas. Mi chico está ahí afuera, esperándonos. Estamos al descubierto, tenemos que movernos. No, es un psicópata. Debe tener cuerpos enterrados por todo el país. La feria va a un lugar, mata a un montón de residentes, empaca y va con el siguiente montón de víctimas. Cállate, vamos a estar bien. Y son muchos los casos de asesinos en las ferias. Eso es una verdad que lamentablemente pasa en ferias de todo el mundo. Ahora, si suponemos que Ducky y Bonnie ya llevan algún tiempo como premios, y al ser dos peluches que van juntos, y ser bonitos son premios que solo ganas con puntuaciones muy altas, cosa que es difícil, lo que hace que ya hayan vivido en varios estados o incluso países, y hayan visto este tipo de cosas suceder. Sin embargo, al ser peluches y tener cierta inocencia, no sabían qué estaba pasando y solamente seguían esperando a que algún niño se los ganara para poder llevárselos de ese lugar. Pero todo aquello hizo huella en sus mentes y por eso cuando tratan de conseguir algo de los humanos, crean planes un poco agresivos. Eso sería porque lo han estado viendo a lo largo de sus vidas. Recordando la película, Ducky y Bonnie son dos muñecos de feria, los cuales se pelean con Buzz, ya que este fue tomado como un premio del juego, en el cual estaban estos dos peluches. Ellos creyeron que Buzz trataba de quitarle su lugar, así que decidieron pelear con él. Aunque su comportamiento agresivo tiene justificación hasta cierto punto, cuando Buzz logra escapar de ahí, ellos lo persiguen, lo cual no era para nada necesario, debido a que ya habían hecho que Buzz se fuera, y podrían libremente retomar su lugar. Entonces, ¿por qué es que lo persiguieron? Quizás es porque querían hacerle daño. Más adelante hay una escena donde necesitan una llave de la tienda de antigüedades, y esta llave la tiene la dueña de la tienda, la cual es ya una anciana. Junto a Buzz, planean cómo conseguir la llave. Sin embargo, todos los planes de Ducky y Bonnie son muy alarmantes, ya que ellos planean atacar a la señora para robarle la llave. Ellos planean saltar sobre ella y, aprovechando el aturdimiento de esta, quitarle la llave a la fuerza. Para ser sinceros, debo decirles que en esta escena me reí mucho. Obviamente, Buzz se negó a esto. Es en ese momento donde los peluches proponen que entonces se escondan y ataquen a la señora, pero de diferentes formas. Ellos siguen proponiendo más planes, pero todos terminan igual. Y aquí es donde ya no da tanta risa, ya que también proponen esperar a que la tienda cierre y que la anciana vaya hacia su casa, esperar a que ella se duerma y entonces aparecerse en la mitad de la noche para quitarle la llave. Todo lo vemos con la imaginación de estos personajes, y en la escena final donde ya está dormida,
La escena se aleja hacia afuera de la casa y solo se escuchan gritos y cosas romperse. Ahí todos usamos nuestra imaginación para saber qué fue lo que pasó. Sin embargo, como Buzz se negaba a todas estas ideas, terminan consiguiendo la llave de otra forma. En los créditos de la película, podemos ver que la imaginación de estos dos peluches y sus acciones contra los humanos incrementan, ya que se imaginan a sí mismos gigantes y atacando a los humanos con rayos láser. Muchos me dirán, ¿y por qué los peluches no lo han hecho? Esto podría tener respuesta en algo que dijo Woody en la primera película, y me refiero a las reglas. ¿Qué hacer? Habrá que romper las reglas. Es quizás por estas reglas que Ducky y Bonnie no han hecho nada malo aún. Pero ya hay un video en el canal que habla sobre el origen de esta regla de no moverse. No olviden compartir con fanáticos de Toy Story, darle like y ver mis demás videos, ya que hay mucho contenido original sobre Pixar en el canal. Si quieres salir en los créditos de un próximo video, comparte alguno de mis videos y envíame la captura de pantalla a mis redes sociales. Muchas gracias a quienes apoyan el canal, ya que esto ayuda mucho para seguir trayéndoles contenido. Hasta un próximo video, Goldenes.